Necesito las cosas que están acá, los cuadraditos que están acá. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está abajo. Buenas tardes. Bien, ¿se escucha? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? Federico. Acá tenemos a Facundo. Lucas, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, qué bueno verlos. ¿Cómo veo que han andado bien? ¿Cómo atravesaron estas últimas semanas de parciales, recuperatorios? Bien, por suerte, o sea, salimos ilesos. Sí, Bueno. que no es poco. Sí, la verdad, no es poco. Sí, salir sobreviviendo y estar otra vez en marcha.
qué bueno. Bueno, según mi calendario, hoy retomamos las clases, espero no haber clavado ninguna clase anterior. Bueno, gente, vamos a iniciar la segunda parte de la materia. Y un poquito, bueno, vamos a charlar hoy de los temas que me toca dar. Así que vamos a compartir un poquito pantalla en la plataforma. Y ahí vamos a ir viendo la unidad que La comienzo. semana pasada no arrancábamos, profe. ¿La semana pasada? Sí. Y yo tenía entendido que tenían recuperatorio, estaban todavía en fechas de examen. Yo tengo anotado de arrancar yo hoy, pero no sé los otros profesores. Ah. Tengo como clase segunda parte hoy jueves 28. No sé, el recuperatorio creo que fue el 21, si no tengo la semana pasada, me parece que el jueves 21 era el recuperatorio. ¿Sí? Sí, Eso me parece que fue así. Así que esta semana no sé si arrancaron todos los profes, pero bueno, en mi caso, yo tenía agendado hoy, 28 ya, darles clase. Bueno, las unidades, vamos por parte, vamos las unidades que me toca dar en esta segunda instancia, ahí como tienen marcado la 6, que es la integridad personal, prohibición de la tortura y esclavitud, y derecho a la intimidad. Ahí vemos un poquito un panorama de los distintos temas de la unidad. Hoy vamos a hablar de este PowerPoint que lo tienen ya en la plataforma. Bueno, está en PDF, pero es un PowerPoint sobre los alcances del derecho a la intimidad según más bien la integridad personal, no el derecho a la intimidad, que es la segunda parte de la bolilla o de la unidad, según criterios de la Corte Suprema de Justicia, según también criterios de la Corte Interamericana y algunos artículos de tratados internacionales. Así que eso vamos a ver hoy. Tienen, por supuesto, cargado material que incluso ha quedado de la primera parte del año. Yo incluso había grabado en alguna oportunidad alumnos que me habían pedido en el primer cuatrimestre, así que este tema de la integridad personal tienen, aparte de lo que hoy les puedo explicar, tienen una clase de Zoom grabada también. También hay artículos como Derecho a la Intimidad, que yo se los subí, sobre el alcance, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte del Derecho a la Intimidad, y algún comentario de algún caso de la Corte Interamericana. También le subí, acá le estoy marcando, hay un cuadernillo específico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionado con la integridad personal, porque los distintos derechos, los derechos específicos que analizamos en esta segunda parte, tienen un cuadernillo especial que ha hecho la Corte resumiendo las principales disposiciones de los fallos, ¿no? Así que este es un cuadernillo específico de integridad personal. Son varias páginas, lo que pasa que abarca distintos alcances de la integridad personal. La prohibición de la tortura, de la esclavitud, la integridad física, la integridad psicológica. Entonces, en ese cuadernillo encuentran ustedes breves resúmenes y definiciones de la Corte Interamericana de ese derecho, ¿no? En el cuatrimestre pasado, bueno, hicimos algún trabajo práctico que prepararan los chicos, pero bueno, en este caso se los dejo como un apoyo de lectura. Seguramente no lo van a leer todo porque es largo, pero aunque sea, ojéenlo para ver cómo la Corte va abordando estos temas, ¿no? Para que vean ustedes un material aparte del texto o la lectura que tengan ustedes para estudiar.
Así que esa es la unidad con la que iniciamos, la 6. Después tenemos que ver la 7, que tiene dos derechos, dos libertades importantes, libertad y derecho, que es la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Parte del derecho a la intimidad ya algo analizamos en la unidad 6, pero en esta unidad 7 la vamos a relacionar expresamente con la contracara de la libertad de expresión. Y es una unidad linda, seguramente hay muchas cosas que a ustedes les va a sonar, el famoso caso Ekmejian contra Sofovich, que se ve en toda la carrera, que es como un hito en la jurisprudencia. Bueno, lo vamos a mencionar, pero lo tenemos que, el tema, ayornar un poco a los nuevos medios de comunicación, así que seguramente vamos a iniciar con una parte clásica, con este material de Vidar Campos que yo les aporto, que es un constitucionalista grandísimo que tuvo la Argentina, con algunas páginas de su libro específicamente relacionadas con libertad de expresión. Y esa primera parte es algo clásica, es decir, es como agarrar un libro, un tratado de derecho constitucional y ver qué es la libertad de expresión, ¿no? Me pareció que es un lindo aporte del profesor Vidar Campos para este tema. Después ya vamos a ir entrando en jurisprudencia. Acá tienen dos doctrinas, digamos, relacionadas también con la jurisprudencia. Una es la real malicia y la otra es Campillay. Ya lo vamos a ir explicando, pero el tema de libertad de expresión tiene un rico desarrollo de la Corte Suprema, así que hay casos muy interesantes, y bueno, quedaron como leading case el caso Campillay o la doctrina de real malicia, que es una doctrina importada de los Estados Unidos, y la vamos a analizar. Bueno, algo que les digo que tenemos que ayornar con los nuevos medios, el tema de los buscadores de Internet, la responsabilidad, en este caso, que se vio, la justicia vio, tuvo que resolver con un par de controversias relacionadas con la afectación de la libertad, del derecho a la intimidad más que la libertad de expresión, de personas que encontraban en los buscadores, como Google, fotos que atentaban contra su intimidad, ¿no? Estos también, por ahí ustedes son más contemporáneos a esto, son todos muy jóvenes, así que les va a parecer más familiar que hablarles por ahí, recordarles el primer caso Ponseti de Balbín de 1981, de una foto, recordarán ustedes, de una foto agonizando de un político argentino renombrado, Balbín, pasar a un tema como la responsabilidad de los buscadores de Internet. Bueno, tenemos dos casos jurisprudenciales, que acá yo están todos adjuntados en la plataforma, el resumen por supuesto, el caso Gimbutas de 2017 y el caso Belén Rodríguez, que en realidad es el primero, el año 2014, en que se demanda a Google por violar el derecho a la intimidad. Después otro gran tema en las fake news, que es también muy, muy actual, o ya creo que hasta ya no pasó de moda, ya sabemos que distinguir una fake news de una noticia real, ¿no? Quizás hace 2 años fue más impactante, o cuando comenzó la pandemia, que estábamos todos medio alertas a lo que es Internet, que era el único medio de comunicación. Encontramos numerosos ejemplos, aunque no es la primera vez que aparecen, así que algo de eso vamos a hablar. Y también, por no dejar de lado, el tema de derechos humanos e inteligencia artificial, que es un tema bisagra en lo que es derechos humanos, ya que, bueno, ya estamos viviendo en una era de ejemplos en los que la inteligencia es manipulada artificialmente, y bueno, estamos usando muchos mecanismos que utilizan estos dispositivos, y el choque o la gran discusión, incluso hay posgrados, hay estudios, hay
lo que si uno encuentra los libros de moda en derechos humanos hoy son los que tienen que ver con la inteligencia artificial. Es decir, si para nosotros como seres vivos, personas, hemos tenido una evolución tan grande para hablar de los derechos humanos, toda la etapa histórica, todo lo que estudiamos en la primera parte, imagínense si hay una máquina que es la que va a resolver nuestros problemas, como, qué sé yo, un bot o alguna máquina artificial, de qué manera se humaniza esa máquina a la hora de garantizar o respetar los derechos humanos. Así que tuvimos que meter estos temas después de tantos años de dar la materia, porque bueno, dejamos de lado un poquito la lucha entre la intimidad y la libertad de expresión. Es algo medio que ya nadie se ofende, salvo algunos políticos por ahí que siguen demandando por ataques al honor o alguna indemnización por haber insultado a otro. Pero hoy por hoy es un conflicto que se encuentra bastante allanado, el tema de ofenderse por las cosas que se digan por distintos medios de comunicación. Así que bueno, ahí van a tener, esta es una unidad que la dejo medio para el final, porque es muy linda, es muy completa. Hay casos que hemos incorporado sobre el tema de la libertad de expresión y la enseñanza de religión en las escuelas. Esto lo propuso el doctor Vicente, lo agregó acá. Y el caso Alit del tema que también es un caso emblemático de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso de la comunidad homosexual argentina, que también tiene que ver con la intimidad y la libertad de expresión. Bueno, después pasamos a la parte de la unidad final 7 y la 10, que es derecho de propiedad, y ahí tocamos dos caras, el derecho de la propiedad individual, tal como la conocemos, como un derecho de la Constitución de 1853-60, a la noción de propiedad comunitaria a raíz de la reforma de 1994. Bueno, ahí también les hago un aporte del profesor Vidal Campos, y específicamente les subo información de las comunidades indígenas, cuáles son todas las normas en la Argentina vigentes que, digamos, razonablemente reglamentan el inciso 19 del 75, es decir, cuando se habla de la propiedad comunitaria. Y un artículo que se dio, bueno, en el principio de año, en el segundo cuatrimestre pasado, del año pasado, ¿se acuerdan? Estaba el boom de las usurpaciones de las tierras. Entonces, bueno, subí un artículo en ese momento, no para tomar partido, no, sino para visualizar que quizás no son dos cosas que sean incompatibles, el derecho a la propiedad y la propiedad comunitaria, ¿no? Son dos derechos razonables y no hay una jerarquía entre uno y otro. Ahora vuelve otra vez, estamos en el segundo cuatrimestre, parece que hay algunas explosiones en la Patagonia con estas comunidades presuntamente indígenas, entonces vuelve a ser actual el artículo que le subí el año pasado. Y por último, ya se cansaron, ya vieron todo lo que vamos a ver, la unidad 12 me toca dar, que ya en la primera parte ya ustedes algo ya manejan, porque es en este caso la protección internacional de los derechos humanos, el sistema interamericano, que es específicamente el procedimiento ante la Comisión y la Corte. Vamos a tratar de hacerlo ameno, porque bueno, tiene varios pasos, ¿no? El procedimiento, pero como ustedes ya en la primera parte vieron casos, cuando hablamos de responsabilidad internacional, quizás les va a ser más fácil, va a ser como un repaso. Nada más que, bueno, tendrán que estar un poquito más atentos a las etapas del procedimiento. Yo ya les colgué acá la página de la comisión, la página de la corte. Pienso que es la mejor bibliografía que pueden tener, porque ahí tienen todo, desde qué es la comisión, qué es la corte, cómo están compuestos, cómo funcionan,
y los casos, tienen los casos allí. De ahí mismo es que yo sacaba los resúmenes para la primera parte, así que como generación, ya no sé, la generación de ustedes ya son más nuevos que millennials, son más nuevos, esto les va a resultar más cómodo que ir a buscar por ahí alguna fotocopia del procedimiento ante la comisión y la corte. Y bueno, el Pacto de San José de Costa Rica también se lo subo, quizás ya lo tienen de alguna constitución, y algún videíto que ya vamos a ver que incorporo sobre el sistema interamericano. Hay un saludo final, porque bueno, era la clase final que daba en el primer cuatrimestre y en el segundo del año pasado, con también un bonus track que les dejé, y ustedes dirán, tuvieron tiempo de cargar esto, pero bueno, el año pasado con el doctor Vicente fue, digamos, un antes y después, entonces, como aprendimos a subir cosas, lo dejamos intacto, modificamos algunas cosas, costó tanto que, bueno, está todo ahí en la plataforma. Acá tengo un folleto explicativo del ABC de lo que es la Comisión Interamericana, la clase que vamos a ver cuando nos toque, que es el PowerPoint, y un audio para aquel que por ahí no está o no puede estar en la clase, le queda un audio de lo que es la función de la comisión. Así que bueno, no sé si algún comentario o algo, ¿qué les parece? Profe, ¿cómo nos ve con el tiempo, digamos? Me parece que Buena pregunta, Lucas. hemos perdido muchas clases, tengo la impresión. Miren, sí, tuvimos una buen lapsus entre un parcial y recuperatorio. Creo que el parcial es a fines de noviembre, ¿puede ser? A ver si tengo anotado. Tendríamos unas 3, 4 clases, o sea, 3, 4 clases más que esta que empezamos hoy. Así que, bueno, por eso es que hay tanto material en la plataforma, porque esta segunda parte, evidentemente, ha sido... No sé por qué ponen esa pausa tanto entre un parcial y las clases, ¿no? Pero, bueno, vamos a ir, por lo menos, los lineamientos conmigo de todos los temas van a tener. Así que bueno, a su vez, si ustedes pudieran ir leyendo, ya saben los temas que toca, podríamos aprovechar mejor la clase también. Así que bueno, eso es lo que les puedo decir. Ojalá que podamos desarrollar lo máximo posible todas las unidades. Pero está preparado medio para no dejar de lado nada. Bueno, vamos a entrar de lleno con el tema de integridad personal. Como ya les dije, hay mucho material en la plataforma. Hoy me voy a abocar a algunos conceptos, en aras también de ese tiempo que tenemos más reducido. Así que ya estoy buscando las de ustedes, donde lo tengo, y ya comparto pantalla. La unidad 6. Bien. Bueno, este material lo tienen ustedes colgado en la plataforma. Y vamos de lleno con las disposiciones jurídicas. Esto es la carta el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 5, el derecho a la integridad física, psíquica y moral. Ya ahí tienen ustedes con un solo artículo y sus incisos los alcances de este derecho. La verdad que al título nomás llama la atención, o por ahí relacionarlo con lo que ustedes vieron al principio, ¿no?
cuando estudiaron antecedentes, ¿no?, históricos de derechos humanos, en algún momento de la unidad 1, creo que, no sé si seguramente se los habrán dado, seguramente tenían lecturas de las distintas etapas de la evolución de los derechos humanos, ¿no? Y tenemos muchos siglos de no respeto a este artículo, si bien hoy, siglo XXI, todavía hay violaciones a este derecho. Teníamos como regla general el no reconocimiento de este derecho, porque bueno, la persona como digna, como sujeto de derecho con dignidad propia, no es reconocida, sino, digamos, no mucho tiempo atrás, incluso hasta que mientras existía la esclavitud como forma natural, como objeto de comercio, un ser humano, la verdad que todos estos incisos que vamos a leer no tenían mucho sentido, ¿no? De allí un poco lo optimista del tema de derechos humanos, ¿no? ¿Para qué el tema de derechos humanos? Bueno, podemos encontrar como regla general que todos nosotros tenemos este reconocimiento universal del derecho a la integridad física, psíquica y moral, ¿no? Bueno, ese es el ABC de este derecho, ¿no? Tiene las tres caras, no son dos caras, son tres caras, la integridad física, psíquica y moral. Fíjense que inmediatamente en el inciso 2 se habla de no ser sometido a torturas ni penas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Entonces es un derecho que se reconoce a partir de los abusos cometidos con la privación de libertad, ¿no? El agravamiento de la privación de libertad. Así que tiende más a proteger, digamos, o el objeto de protección es las personas que se encuentran privadas de libertad. Y tienen que ser, esto que parece algo de más, es básico, ¿no?, que tiene que ser tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, ¿no? Repito, estamos en el siglo XXI y parece que esto se ha evolucionado hasta tal punto de que ya es reconocido, pero vemos que todavía es uno de los derechos humanos más vulnerados, ¿no? La integridad, ¿no?, psicológica y física. Inmediatamente pasa a las penas, ¿no? O sea que es repito, un artículo que fue reconocido o es producto de el maltrato, ¿no?, que han tenido las personas privadas de libertad. Se pasa a la pena, que no debe trascender a la persona del delincuente. Después se pasa a los procesados. Fíjense que es un artículo específico que tiene que ver con el derecho procesal penal, tiene que ver con el derecho penal. Habla de esta separación que debe haber entre procesados y condenados, ¿no?, y un tratamiento especial en el caso de personas que no están condenadas, ¿no? Después habla de los menores en el inciso 5. Bueno, es producto de los grandes hacinamientos que han habido, y bueno, la idea es propender a esta separación o a esta división. Y el famoso inciso 6, que es un poco lo que establece el artículo ya 18 de la Constitución Nacional, que bueno, las penas no son como para castigo, no se busca un castigo, sino una especie de, como dice acá, readaptación y reforma social para los condenados, ¿no? O sea que este tema lo vamos a asociar directamente con la parte procesal penal. Bueno, las consideraciones generales. Esto ha sido acordado por los estados del mundo en distintos documentos, ¿no? El artículo 5, como ya les decía, era en el Pacto de San José de Costa Rica, a nivel regional. Pero a nivel mundial, la Carta de la ONU también, después de
firmada en 1945, ¿no? La Carta de San Francisco, después de la Segunda Guerra, los estados del mundo decidieron reafirmar los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y valor de la persona humana y la igualdad, el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Acá nos detenemos y repetimos un poco lo de la primera parte. A partir de la Segunda Guerra hay un resurgimiento universal de los derechos humanos, es decir, tienen un empujón muy importante, y bueno, a raíz de lo visto o observado en la Segunda Guerra Mundial, los estados entienden que más allá de propender a la paz y la seguridad internacional, que fue el propósito, el principio de la Carta de la ONU, estos 3 puntos, ¿no? Los derechos fundamentales, dignidad y valor de la persona humana y de igualdad. Ya se hablaba de esta tríade que es importante dentro de la comunidad internacional posguerra. Y el tema, el propósito, porque la Carta de Naciones Unidas es una carta, un pacto, ¿no? Celebrado entre los estados, que tiene propósitos y principios. El propósito es un objetivo, es decir, hacia dónde quiere ir la comunidad internacional. Y en el caso de esto, de los derechos humanos, era estimular el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin discriminación, ¿no? Sin hacer distinciones de raza, de idioma, religiones, etc. Ese es un propósito. Hay varios propósitos, ¿no? La paz y la seguridad internacional, la autodeterminación de los pueblos, bueno, la igualdad soberana de los estados, la cooperación internacional. Pero en lo que nos toca a nosotros de derechos humanos, el propósito 1945 es incorporado de manera expresa en la Carta de la ONU. Cuando hablamos de estos derechos, ¿no? Derechos fundamentales del hombre, ¿cuáles derechos? Porque hay que ver, esto un poco tiene que ver con el derecho escrito, el derecho consuetudinario, ¿cuáles derechos estamos hablando, ¿no? Y ahí hacemos, si tuviera el pizarrón, haría una flechita directamente a la Carta, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y dentro de esa declaración, que fíjense, es unos pocos años después de la Segunda Guerra, que es la Declaración Marco de Derechos Humanos, que después casi todas las regionales, los pactos, los acuerdos regionales toman esta declaración, incorpora el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la integridad física, psíquica. Ahí estamos, ven que nos detenemos bien en el tema de la unidad. Y prohíbe específicamente la tortura, las penas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ya 1948 es un buen hito histórico. Unos años después tienen lugar los famosos pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y en el mismo año también está el otro pacto, de derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, en el pacto de derechos civiles y políticos del año 66, habla de específicamente el derecho de las personas privadas de libertad a un trato humano con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Y en el último párrafo, que bueno, debería haberlo puesto quizás debajo, en el medio, pero bueno, en el mismo año de la Declaración Universal se da la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ahí está. Se me está colgando. Esto me salió una publicidad. Ahí está. 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad.
Si bien no menciona el derecho a la integridad, la Comisión Interamericana expresó ya en 1948 que la tortura no se justifica. Y acá esto es interesante porque la Comisión Interamericana, recordarán ustedes, es un órgano regional que nació con anterioridad a la Corte Interamericana y surgió como un órgano autónomo. Es decir, que a nivel americano ya había un organismo creado como para intervenir en los casos de violaciones de derechos humanos. En la unidad 12 vamos a ver detalladamente esto, ¿no? O al menos un poquito más, de manera más amplia. Ya tenía cierta intervención a nivel Estados americanos como organismo autónomo, como para agregar que un aspecto como la tortura, que no había sido incorporado en la Declaración Americana, ya está dejando como la semilla de lo que es incorporar la tortura como una de las violaciones más graves a la integridad física y psicológica de una persona. Así que bueno, ahí van viendo ustedes cómo se va rellenando el esqueleto de este tema de la integridad en materia de derecho internacional, cómo se va incorporando paso a paso, de dónde sale, y evidentemente el empujón más grande fue la Segunda Guerra Mundial con lo acaecido, los sucesos acaecidos y las consecuencias para la dignidad humana. Bueno, en el artículo primero de la Declaración Americana es donde que se consagra este derecho a la integridad personal, y en la KDH, como el primer artículo de esta exposición que les mostré, en el artículo 5, o sea, América tiene en la Declaración Americana, artículo 1, y en el Pacto de San José, Costa Rica regional, en el artículo 5 que mencionamos más arriba, que tenía una marcada orientación procesal penal. Bueno, ¿cuál es el bien jurídicamente protegido? ¿Qué es lo que se busca proteger acá? Es la integridad personal de la persona, del sujeto, y a través de normas que prohíban la tortura, los tratos y penas degradantes y crueles. Esto lo dice el artículo 5, como ya mencionamos. Esto realmente surge sí o sí, la verdad que la fuente es lo acaecido en la Guerra Mundial, ¿no? Es decir, una forma de visualizar esto fue lo acaecido en la Segunda Guerra Mundial. Y una de las partes que inspiró más a los estados a reconocer estos derechos fue el trato a los prisioneros, ¿no? ¿Se acuerdan que en la primera parte yo les decía que había un tipo de crimen internacional que era el crimen de guerra? ¿Se acuerdan? Y bueno, en la violación de los derechos básicos de un prisionero de guerra es un trato cruel, inhumano y degradante. O sea, es un crimen de guerra. Por supuesto, si vamos al extremo del asesinato de los prisioneros de guerra, qué sé yo, del fusilamiento de los prisioneros de guerra, como también a cualquier vejación o cualquier perturbación de los derechos mínimos, al reconocimiento mínimo a la dignidad de una persona que está privada de libertad. Bueno, la fuente principal de elaboración de todas estas normas fue el caso del trato a los prisioneros de guerra, ¿no? Así que tiene un ejemplo bastante grande, tuvo la humanidad para crear estas normas. Bueno, ahora pasamos un poquito a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de integridad personal de las personas privadas de libertad. Bueno, los estados que son parte del Pacto de San José, Costa Rica,
por supuesto, ustedes ya saben a esta altura, ya estudiaron responsabilidad internacional al comienzo, tienen una obligación erga omnes, es decir, con efectos para todos, ¿no? Es decir, no es efecto entre partes, sino una obligación universal de abstenerse a imponer penas corporales, prevenir su imposición también por constituir un trato o pena cruel, inhumano o degradante. Y esto en virtud de dos artículos. El 5 que ya vimos, que es el primero de esta exposición, y el 1.1 de la KDH. El 1.1 sirve esta mención para también cuando veamos libertad de expresión o cualquier otro derecho que ustedes vean, derecho a la vida también que van a ver en esta parte, etc. ¿Por qué? Porque los dos primeros artículos del Pacto de San José de Costa Rica son como si fuese la llave y después una segunda llave para cerrar o abrir bien la puerta. Es un ejemplo que se me ocurre a mí decir. Es decir, el Estado cuando ratifica el Pacto de San José de Costa Rica le dan una llave como para decir, bueno, usted con esta llave va a comprometerse, porque los pactos se hacen para cumplirse, se compromete a cumplir todos los artículos, todas las obligaciones y garantizar los derechos que hay en este pacto. Esa es la llave de la primer cerradura que le dan a los estados cuando ratifican. El 1.1 habla de eso, es decir, los estados celebran el pacto y se comprometen a cumplirlo. Es una obviedad, pero bueno, a veces la obviedad no es cumplida, ¿no? A veces los pactos se celebran, se firman sendos acuerdos, se publican, se sacan fotos y no se cumplen. Y la segunda cerradura importante, que es como la que generaría que el Estado está cumpliendo sus obligaciones internacionales, no lo dice ahí, pero el artículo 2 del Pacto de San José de Costa Rica, porque este artículo dice, si los estados, habiendo ratificado, ya se sabe que por el 1.1 ratificaron, tienen que cumplir lo que dice el articulado del pacto. Pero el 2 dice, aquellos estados que aún no hayan incorporado normas en su legislación que se adecue a las disposiciones del tratado, bueno, deberán tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento con el objeto y fin del tratado. Y yo digo que es el candado final que cierra o que se abre con la llave el candado y es lo que hace la perfección del funcionamiento del sistema. Porque, bueno, a ver, muchos estados pueden ratificar y no tener todavía las herramientas internas, no tener un derecho procesal penal o no tener un sistema garantista, digamos, que efectivice los derechos humanos. Entonces, ahí está prevista esta posibilidad de que, aún no teniendo las herramientas, se comprometa a tomar las medidas necesarias, ¿no? Y esto me parece que los dos artículos primeros del Pacto de San José de Costa Rica son la efectividad de todo el pacto. Porque si, el Estado ratifica y no cumple, no sirve para nada. Si el Estado ratifica y no tiene leyes internas que efectivicen y se respalden eso, no sirve para nada. Entonces, esos dos artículos son los que perfeccionan el objeto y fin del tratado. Esa chapa, digamos, ese plus les va a servir para el tema de libertad de expresión y derecho a réplica, ¿no? Es lo que tuvo en cuenta la Corte Suprema para reconocer el derecho a réplica en el caso Ekmeciat contra Sofovich. Y bueno, ahí tienen ustedes que la Corte determina en virtud de estos dos artículos la obligación erga omnes de todos los estados de abstenerse de imponer este tipo de penas. La Corte Suprema, yo les copié algunos párrafos, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que el derecho a la integridad personal no solo implica
que el Estado debe respetarlo, que es una obligación negativa, sino que además requiere el Estado adopte las medidas apropiadas para garantizar la obligación positiva, en cumplimiento del 1.1 de la Convención. Que es un poco lo que yo les explicaba, ¿no? El 1.1 y el 2, no agrega ahí, pero no es solo ratificar los tratados, sino garantizar su cumplimiento. Hubo un caso, acá se los pongo porque en materia laboral, un caso en el cual la ley de riesgos de trabajo no amparaba los derechos laborales del trabajador cuando sufría algún ataque a su integridad personal o psíquica o psicológica o física, ¿no? Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de uno de sus artículos, vamos a ver el año, ¿no? Principios del año 2000 fue esto, que disponía, fíjense acá, uno de los artículos de la Ley de Riesgo de Trabajo, la exhibición de la responsabilidad civil del empleador por los daños derivados de un accidente o enfermedad laboral de su empleado. Parece raro, ¿no? Hoy en día es algo como que no, es algo incorporado, ¿no es cierto? Que bueno, el trabajo, digamos, no deja de ser una actividad riesgosa y hay una ley que ampara todos los pasos relacionados con la actividad que realiza el empleador, pero sin embargo en un periodo histórico la ley eximía de responsabilidad al empleador por estos daños. Y la Corte Suprema habló de que esta norma era totalmente incompatible con la protección laboral, con la protección constitucional de los derechos de los trabajadores, ¿no? Que este es un principio de no alterar, digamos, su integridad, y debe ser objeto de tutela constitucional, ¿no? El caso llama la atención porque es un tema laboral que es traspolado al tema constitucional. Quien se vea privado de reclamar a su empleador la justa indemnización por daños derivados de un accidente o enfermedades laborales es un acto debidamente inconstitucional, ¿no? Hoy nos parece raro, no es lógico, pero fíjense que la ley de riesgo de trabajo de principios de los primeros años de los 2000 establecía esta exhibición, ¿no? Me parece raro. Pero bueno, la Corte Suprema se expidió al respecto. El caso fue, acá está, el caso Aquino, del año 2004, ¿no? Acá la Corte manifestó en la sentencia el hecho de que los menoscabos a la integridad física, psíquica y moral del trabajador, prohibidos por este principio de alterum non ledere, deban ser indemnizados solo en términos que han sido indicados en la norma de cuestión de la Ley de Riesgo de Trabajo, lo vuelven contrario a la dignidad humana, ¿no? Hoy nos parece irrisorio, pero bueno, tuvo que dictar una sentencia a la Corte estableciendo esto. Fíjense hasta qué punto, ¿no? Una visión de ley de riesgos de trabajo bastante parcializada en momentos históricos de nuestro país, y una ley que busca, con una interpretación judicial como en el caso Aquino, la incorporación del principio pro homine, ¿no? Y progresividad. ¿Cómo no se va a indemnizar un daño psíquico, físico, moral de un trabajador? Ahí tenemos una bajada a tierra de las primeras imágenes que les pasé. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, ¿cuál sería una pena corporal que recién estábamos viendo? Una pena corporal. Y recién decía la abstención de imponer penas corporales. Decía hace 2 diapositivas atrás. ¿Podría ser una pena de reclusión? ¿O? Claro.
Espera, vamos para atrás. Sería inconstitucional la pena de reclusión. No estamos hablando esto de laboral, ¿no? Más atrás. Más atrás, más atrás. Más atrás. Ahí. Sí, bueno, penas corporales que afecten, ¿no es cierto?, la integridad física o psicológica, ¿no? Que tiene que ver con lo que les comentaba, que los estados deben abstenerse, porque el principio del Pacto de San José de Costa Rica es el principio de pro homine. Entonces, pena de muerte, por ejemplo. Pena de muerte es una de las penas que los estados que no la tienen, cuando van a ratificar, bueno, no la tienen que incorporar. Y si la tienen, tienen que ir eliminándola con el correr del tiempo. Es decir, la idea es que, como las primeras imágenes que les mostré, o seguramente si ustedes están cursando algo conectado con penal, las penas no son castigo, no son para castigo, sino que se supone que son para reinserción. Yo voy a hablar esto en potencial, deberían ser para reinserción social o, bueno, una recuperación, o, bueno, no soy experta en derecho penal, así que los términos los voy a dejar, los voy a manifestar de manera general, ¿no? La misma Constitución así lo dice. Sabemos que esto no es así, ¿no? En la realidad, ¿no? Evidentemente no hay un para qué, salvo, bueno, tener gente por ahí detenida para que no esté delinquiendo en la calle. Es tanta la masa de delincuencia que hay afuera, que bueno, en algunos casos la pena en ese caso tiene que ver con, bueno, dejarlo un tiempo adentro para que deje de delinquir. O, bueno, con un excesivo garantismo, como ha tenido siempre la Argentina, y bueno, como no es para la reinserción, como no hay una recuperación, entonces, bueno, el mal menor es darles otra chance y que queden afuera. Así que a eso se refiere, no sé si fue Lucas que vos preguntaste, penas corporales, qué sé yo, un azote, penas de azotes, que era algo aceptado, ¿no? Antiguamente el azote era una forma de castigo, o como comienzo de castigo, que era algo aceptado, ¿no? Bien, no sé si te quedó claro. Ah, sí, sí. Sería azote, esas cosas, golpes. Golpes, sí, o qué sé yo. O malos tratos, destrato, Malos maltrato, o por ejemplo, qué sé yo, el exceso de tenerlo en unas celdas oscuras, o bueno, cualquier vejación. Ahora la verdad que habría que ver cómo se maneja eso. Bueno, el doctor Vicente, que es fiscal, les debe hablar muy bien de esto, no sé si él da el tema del artículo 18, ¿no? Pero cualquier pestañear creo que debe ser observado por un abogado penalista de su cliente, ¿no? En este momento que tenemos todas las normas que están vigentes, que estamos viendo por todos lados en la no afectación de la integridad física, la integridad personal del detenido. Entonces, bueno, habrá innumerables ejemplos de tratos o penas corporales que no sean azotes, pero que sean penas corporales, ¿no? Eso es, hoy por hoy pienso que debe haber muchísimos más ejemplos, no es lo que uno le viene a la mente, un latigazo, un golpe que le den al prisionero, pero habrá muchísimos ejemplos más de penas corporales que bueno, que sean vejatorias, por supuesto, ¿no? Del derecho a la integridad personal. Bien, bueno, les había traído el ejemplo de laboral, ¿no? Me gustó, les incorporé otro párrafo más, ¿no? Ustedes dirán, bueno, por la forma en que la Corte o el Tribunal expresó, ¿no?, el tema de las leyes de riesgo de trabajo. La exclusión y exhibición impuestas por la ley era del año 95, ¿no? Pensemos en la época histórica también, ¿no? Cuando fue
todos los años 90, ¿se acuerdan con el tema de las privatizaciones y posicionamiento, ¿no es cierto?, los mejores derechos de los empleadores, las empresas, directamente habían excluido las indemnizaciones para los trabajadores. Bueno, excluir esto, ¿no?, o eximir de esta obligación a respetar la dignidad de la persona, termina mortificando el fundamento definitivo de los derechos humanos, ya enunciados en la Declaración Universal, y acá hace un análisis más pormenorizado, ¿no? La dignidad del ser humano, que no deriva de un reconocimiento ni de una gracia de las autoridades o poderes, toda vez que resulta intrínseca o inherente a todas y cada una de las personas humanas, y por el solo hecho de serlo. Me gustó eso, que sepamos, aunque sea una obviedad, o a veces digamos, bueno, uno se acostumbra a lo malo, ¿no? Qué sé yo, que lo traten mal a uno, o ver malos tratos. No hay que olvidar que es algo intrínseco, ¿no? La dignidad humana por el solo hecho de serlo. No importa quién es uno, qué características exteriores tiene, o económicas, o de estudio, por el solo hecho de ser una persona humana, que ahora está esa distinción personas no humanas, que es otro capítulo, ¿no? Era más fácil cuando eran solo personas humanas. Intrínsecamente este derecho debe ser reconocido. Y acá tienen los artículos de los distintos tratados, también el derechos económicos sociales, derechos civiles y políticos que ya mencionamos, etc. Entonces la ley de riesgo de trabajo, esa del año 95, mediante la exhibición de la responsabilidad civil del empleador frente al daño sufrido por el trabajador, no ha atendido a la realización de la justicia social, sino que ha actuado en sentido contrario, al agravar la desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo. En consecuencia, formula una preferencia legal inválida por contraria a la justicia social. Bueno, términos interesantes, ¿no? Párrafos de la jurisprudencia que ilustran un poco esta idea, ¿no? Que hoy nos parece raro. Bueno, en 1995 la ley eximía el deber de indemnización. Bueno, pasando ya a las últimas imágenes, que eran poquitas, vamos a definitivamente el tema tortura, penas o tratos, ahí me sobra una O, crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Bueno, están prohibidas todo este tipo de tratos, como lo que preguntabas vos, Lucas, es decir, penas corporales. Bueno, toda pena que implique tortura, una pena o un trato inhumano y degradante o cruel, es algo que está estrictamente prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos. La Comisión Interamericana está plagada de denuncias de este tipo. Por ejemplo, creo que habrán visto ustedes el tema control de convencionalidad, ¿no? Con el doctor Vicente. Bueno, ahí tienen un buen ejemplo de esta violación, ¿no? Estas penas, estas torturas, estos actos degradantes, estos casos famosos de control de convencionalidad que llegaron, ¿no es cierto?, al máximo tribunal interamericano, con miras a modificar las sentencias definitivas de la Corte Suprema de Justicia, que tenían que ver con la prescripción de la acción penal. Eran todos casos de estos, ¿no? Gente que había sido detenida, que había sido torturada, que había sido golpeada, y en el peor de los casos habían muerto, y bueno, y encima el Estado argentino no había impulsado el debido proceso, lo que generó, bueno, el famoso planteo del caso Bulacio en adelante, ¿no? Y bueno, y la doctrina esta que ustedes vieron con el profesor Vicente, creo que es a partir del año 2006, que habla del control de convencionalidad, ¿no? Entonces, ojo que va a tener que tener en cuenta las sentencias, no solo la causa, el debido proceso, la jurisprudencia local, sino
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la interpretación que haya hecho de esos casos, ¿no? Y esto es para decirles que ejemplos de torturas, penas o tratos crueles e inhumanos está lleno y tienen que ver todos con la privación, casi diría el 99% con la privación ilegítima de la libertad. Es una prohibición universal independientemente de cualquier declaración o codificación, ¿no? Esto un poco lo que vimos en la primera parte. ¿Se acuerdan que a veces no hacía falta que esté en un artículo, en un código, en un tratado? Es algo prohibido, así como la dignidad humana es algo inherente a nosotros por solo ser hombres y mujeres, sino que es también inherente la prohibición. Es decir, se entiende que del otro lado de la moneda es prohibir este tipo de actos, sin importar codificaciones o declaraciones. Y es una norma imperativa del derecho internacional. Es interesante porque esto abre la puerta a dos cosas que siempre me han surgido en las clases, ¿no? Si es una norma imperativa de derecho internacional, quiere decir imperativa, obligatoria, ¿no? Impera, está por encima del derecho interno, evidentemente. Y la fuente no tiene por ahí que ver muchas veces con codificaciones o declaraciones. Las puede haber, porque hay un tratado que prohíbe la tortura, ¿no? La prohibición de la tortura tiene su tratado, pero la prohibición en sí es anterior al tratado, ¿no? Es derecho consuetudinario, es práctica de las partes, ¿no? Entonces, bueno, nos deja un poco conformes esto, es decir, es una prohibición universal, una norma imperativa, está estrictamente prohibido, bueno, pero la otra pregunta que suele surgir es, que bueno, una parte de la pregunta es, ¿se cometen actos de tortura, penas, tratos crueles, inhumanos delante? Sí, se siguen cometiendo, ¿no? Se habrán disminuido, se conocerán menos, no es la regla general. Bueno, ahí tenemos una respuesta un poco edulcorada de la cuestión. Ahora, al decir que es una norma imperativa, obligatoria, que no importa codificaciones, ¿qué pasa cuando es la regla general, la pena o las penas corporales o este tipo de tratos en regímenes jurídicos del mundo legítimos? Cuando las normas legales que nosotros entenderíamos como penales, que están asociadas por ahí a una costumbre religiosa, se establezca la lapidación, por ejemplo, por la mujer adúltera, ¿no? Matarla a pedradas. O, qué sé yo, se legitime el asesinato, no sé, o cortar una mano por el robo, o cualquier acto así, o cualquier pena o trato de este tipo, que para nosotros occidentales, que tenemos esta tradición que viene, si vamos a la Segunda Guerra Mundial, más atrás, nos vamos a toda la codificación, a la evolución histórica de la Unidad 1 que ustedes estudiaron, los países como occidentales, o que heredamos de Occidente esto, ¿cómo explicamos que la tortura es una norma imperativa de derecho internacional y sea un derecho del Estado a ejercerlo en comunidades internacionales o en estados, por ejemplo estados islámicos, que lo tienen como incorporado, como si dijera, bueno, una norma de faltas, ¿no? Una norma de tránsito? Bueno, lapidación en el caso de adulterio. Ahí, frente a esa puerta o esa llave, no tengo una respuesta, porque evidentemente ahí va a privar dos cosas. Una, el sistema jurídico de ese Estado. O sea, no es lo mismo un sistema jurídico laico, digamos, que no esté asociado a normas religiosas, o al menos normas de Occidente, que se supone que, bueno, países como el nuestro, o la tradición constitucional que nosotros heredamos, países
católicos o protestantes con normas básicas, ¿no? Morales. No hablamos de un naturalismo, pero un positivismo un poquito atenuado, con ciertas normas y valores tomadas podemos decir, cristianismo. Voy a decirlo en general, ¿no? Porque cada vez estamos perdiendo más, todo eso está recortado, ¿no? En el mundo, en América Latina, Argentina está recortando todo eso que quedaba de ese naturalismo, está siendo exterminado por normas totalmente positivistas y de ocasión, digamos. Pero bueno, hay una tradición de valores que hace que no haya una norma, una pena como privación de libertad y tortura. Está permitida la tortura cuando la persona cometió un crimen grave, ¿no? En las leyes argentinas o las leyes americanas. Y tenemos normas de países o estados islámicos como el ISIS o talibanes o en Irán, en que la lapidación, ¿no? Es una norma legal, es algo que tiene sustento normológico, diquelógico, ¿no? Todo lo social avala esa norma. Entonces es una pregunta abierta que dejo a este cuadrito, ¿no? Decir, bueno, sí, es una norma universal, es una norma imperativa, pero bueno, también tenemos otros países que no son islámicos que también torturan, ¿no es cierto? Hemos tenido denuncias en conflictos armados, digamos, ¿no? Posguerra Fría, o hemos tenido ejemplos, por ejemplo, de fuerzas occidentales, en el caso de Irak o en Afganistán, que también han sido denunciadas internamente, ¿no? Las fuerzas norteamericanas, después de las Torres Gemelas, cuando iniciaron la campaña contra los talibanes, muchas fuerzas fueron denunciadas, ¿no? Estados Unidos no es parte de ninguno de estos convenios que tienen que ver con el derecho penal internacional. Ellos entienden que aplicarán normas adecuadas, normas internas, y bueno, ha habido estos actos de tortura, penas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. O sea, no es que por ser occidental estamos exentos de cometer estos actos, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan como jóvenes? ¿O qué reflexión les genera esto? De que llegamos a este punto que es genial, que es la norma imperativa, pero tenemos que hace agua en algunos aspectos, ¿no? Yo, profe, pregunté, me acuerdo, no me acuerdo en qué unidad, pero fue una de las unidades pasadas, le pregunté al profesor, bueno, con respecto a lo de las mujeres talibanesas, que bueno, le digo, ¿no lo ven como también una forma de, bueno, no me acuerdo cómo había expresado, pero decía que no lo ven como, o sea, ellos raro, que están, no están respetando sus derechos humanos a las mujeres? Y él me habló más que nada de una cultura, que por cierta parte tiene razón, porque a ellos no les parece para nada extraño todo eso. Y sí, me parece, mi opinión siempre fue la de que mientras nosotros lo veamos como una cultura, lo van a seguir haciendo, pero cuando la gente se empieza a rebelar y empieza a decir, che, esto está mal, y se vea viendo en todo, o sea, se vea que realmente está mal en todos lados, capaz que, qué sé yo, en un momento lo dejan de hacer. Claro, y posiblemente. Si ya socialmente empieza a estar condenado, habría que ver hasta qué punto no se sostiene eso, ¿sí? Claro, cuando estos últimos meses, ahora hace poco que salió el boom de que Estados Unidos se retiraba de Afganistán, ¿se acuerdan? Que qué peligro, las mujeres ya no las dejaban ir a la universidad, no podían trabajar, las periodistas al otro día que fueron no pudieron entrar a las cadenas, qué sé yo. Bueno, no estamos hablando de tortura, estamos hablando de libertad de trabajo, por ejemplo, ¿no? O de expresión. Y es abierta la respuesta, es como decís vos, Erika, bueno, ¿será que hasta que se revele todos,
la masa, cambia la cosa, ¿no? Lo mismo pienso capaz que con este tema, ¿no? O sea, profe, nosotros de este lado del mundo nos podemos reclamar mucho, marchar, pedir por los derechos de las mujeres allá, pero son países ultra cerrados esos. Yo pienso que el cambio social, más allá de que se dé afuera de Afganistán en este caso, se tendría que dar dentro del país. Es muy difícil que pase eso, porque las mujeres no se van a rebelar sabiendo de que hay hombres armados afuera y que las van a matar. Sí, sí, es difícil. Sí, nosotros somos espectadores nomás. Podemos estar, qué sé yo, más apasionados, menos apasionados con el tema, pero la verdad que no influimos en nada. En ese sentido, la verdad es el relativismo cultural, como te habrán dicho vos, Erika, son costumbres, son cosas que, es más, muchísimas mujeres están de acuerdo, es decir, bueno, hay que ver cuántas son la excepción que puedan cambiar el sistema. Pero bueno, es abierta también la respuesta, ¿no? Y en el caso de tortura, es una norma imperativa, sí. Fíjense que aún en una guerra está prohibido torturar, en una lucha contra el terrorismo. El terrorismo, ¿no? Las dos cosas, ¿no? La lucha contra el terrorismo y el terrorismo como forma de impartir miedo y forma de actuar o brazo ejecutor del Estado o de un grupo armado, también tiene prohibida como norma imperativa la tortura, ¿no? En un estado de sitio se podrán suspender todas cuestiones, garantías, qué sé yo, el derecho a la reunión, la libertad de asociación, circulación, tendremos, de hecho en la pandemia tuvimos normas de restricciones a circulación. La tortura sigue siendo una norma imperativa, algo que no está permitido. Bueno, es harto sabido en el mundo que eso está prohibido. Ahora, queda la pregunta abierta, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en los regímenes cuando esto es legítimo? ¿Y qué pasa en los regímenes que está prohibido y igual se hace? Es el factor humano, ¿no? El daño colateral, digamos, de la cuestión. Pero la regla general, sepan ustedes que es una norma imperativa, ¿no? Acá vamos entrando a lo que ustedes ya saben, o sea, la tortura, cuando estudiamos la clase, el primer parte de la materia, era un crimen contra la humanidad, o sea, era un delito grave que genera para el autor responsabilidad internacional, si es el Estado, ¿no? Si estamos hablando de tortura entre privados, personas, no, estamos hablando que el que tortura sea el Estado, o un grupo armado definido, un grupo guerrillero, ¿no? Un grupo, fuerzas guerrilleras identificadas con algún tipo de atuendo, o que generalmente les gusta autoidentificarse, ¿no? Porque el que es terrorista, la palabra es infundir terror, entonces el placer del terrorista es mostrar lo que está haciendo, no es una cosa que quiere hacerla a escondidas, ¿no? Generalmente se atribuye el bombardeo, la explosión, o lo que sea, ¿no? Y con vehemencia, ¿no? Con heroísmo lo hace, ¿no? Entonces, bueno, tanto que un Estado torture como un grupo guerrillero torture es un crimen contra la humanidad, ¿no? Y ustedes ya saben a esta altura que es punible, tanto por el lugar, ustedes saben que el principal encargado de impulsar un proceso de esto es el Estado donde sucede, ¿no? Después entrarán las herramientas de la Corte Penal Internacional. Pero bueno, no vamos a repetir la primera parte. Puede ser un crimen de guerra, porque puede ser en medio de un teatro de operaciones, es un crimen de lesa humanidad, y puede ser conectado o íntimamente de la mano de genocidio, ¿no? Que sea la herramienta del genocidio. Esto ustedes ya lo saben. La definición de tortura, tenemos la Convención contra la Tortura.
todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. No se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. Ahí está bien tipificado el delito. Lo que es claro acá es que yo en la anterior imagen dije tortura puede ser tanto el Estado o puede ser un grupo determinado, ¿no? Un grupo, una comunidad beligerante, un grupo guerrillero, ¿no? Porque la Corte Penal Internacional en su estatuto habla de que tienen legitimación, digamos, activa, o podemos decir, es tenido, no es que tienen legitimación, es tenido como crimen contra la humanidad tanto el que comete un Estado como un grupo identificado, ¿no? Esto es una cosa que quiero aclarar. En cambio, la tortura acá, evidentemente, está diciendo que solo sería punible en este aspecto del derecho internacional cuando sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, ¿no? A instancia suya o consentimiento. O sea, si la tortura viene, qué sé yo, el vecino tortura al vecino de al lado, no estaríamos hablando de la definición de la Convención de Tortura, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el grupo Sendero Luminoso, voy a mencionar un poco de guerrillas o terrorismo en Perú, tortura a una persona, secuestra a una persona, qué sé yo, cualquiera, una persona, un dueño de un banco, que generalmente a ellos, las guerrillas en Latinoamérica, secuestraban y torturaban a estas personas o a alguna persona del gobierno, ¿no? A su vez como una represalia. Evidentemente no caería dentro de la definición de tortura, porque habla de que la tortura solamente es cuando la ejerce un funcionario público o una persona en ejercicio de funciones públicas, salvo que, bueno, haya una conexión, ¿no? Que el grupo guerrillero sea un brazo ejecutor del Estado. Pero bueno, esa definición, digamos, es producto, lamentablemente, del ejemplo de la comunidad internacional. ¿De dónde han surgido esa definición? De los hechos, de la práctica, ¿no? Que es un funcionario, el que está ejerciendo el poder, le interesa obtener información o callar a una persona y utiliza la tortura como medio, ¿no? Por eso es que va más orientado a el cargo del que lo ejecuta. Esto no significa que si tortura a un grupo guerrillero que no, supóngase que el Estado no sea responsable, porque es un grupo sobre el que el Estado no dirige, o ese grupo todavía no controla todo el territorio. Este es un tema de derecho internacional, porque la comunidad beligerante o un grupo guerrillero tiene, ¿no es cierto?, una vida jurídica. No es Estado, no es reconocido como un Estado, es un grupo guerrillero, y solamente existe, más allá del daño que pueda causar, o se le da sustento o legitimidad activa, o se le da subjetividad internacional a un grupo guerrillero en el mundo, al solo efecto de eximir de responsabilidad al Estado. Acá por ahí los aburro, pero les hago esta aclaración. ¿Por qué? Porque el Estado, ustedes saben que es el que controla el territorio, las personas y cosas que hay en el territorio. ¿Qué pasa cuando en un Estado, vamos a decir,
volvamos al ejemplo de Perú con Sendero Luminoso, un grupo guerrillero mata personas nacionales de Perú o extranjeros. ¿Quién es responsable internacionalmente por la tortura o la desaparición o el asesinato del extranjero en Perú? O supóngase de un banco extranjero, los gerentes de banco eran secuestrados y torturados. ¿Quién es responsable? ¿Sendero Luminoso o el gobierno del Perú? Y esto también es producto del derecho internacional. Se determina que cuando hay estos casos, ¿no?, de estas luchas entre hay un Estado con un grupo guerrillero, se reconoce la legitimidad del grupo beligerante, la comunidad beligerante, en este caso el Sendero Luminoso, al solo efecto de eximirse de responsabilidad el Estado. No es que se le reconoce, tiene autonomía, va a tener una autoridad, le vamos a reconocer territorio, le vamos a dar un poco de población, recursos, no. El único reconocimiento que tiene una comunidad beligerante, este es el nombre jurídico, y se los traduzco o los bajo a tierra como un caso de terrorismo o guerrillas en el mundo, es para decir, bueno, el Estado peruano, argentino, chileno no le tendrá que pagar la indemnización a los familiares del secuestrado y torturado por los guerrilleros, sino es responsable de la comunidad beligerante. No la van a demandar porque es un grupo guerrillero, no tiene entidad para demandarlo por daños y perjuicios o buscar una responsabilidad internacional, ¿no? Esto me vino con la definición esta. La definición de tortura, en este caso, tiene que ver cuando el brazo ejecutor es el Estado. Y ya viene también esta convención de los sucesos en la Segunda Guerra Mundial, cuando el brazo ejecutor, ¿no?, la Gestapo, la SS, después la Stasi en Rusia, la Unión Soviética, bueno, el brazo ejecutor, el medio de obtención de información es la tortura. Entonces, ¿quién es el legitimado activo? El Estado, o un funcionario. No sé si quedó claro esto o lo aburrí o lo embarré, digamos, pero quería aclararles esto porque de algún lado surgen estas distinciones, ¿no? Bien. Las personas privadas de libertad. Ya terminamos acá, faltan 2 imágenes. Ya salimos de la definición de tortura. Las personas privadas de libertad, según el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos es de Naciones Unidas, ¿no? Es un órgano específico para la protección, más bien la protección, relevamiento de la situación de los derechos humanos en los distintos países miembros de la ONU. Bueno, según este comité, el alcance de la obligación de los Estados partes de tratar a las personas privadas de su libertad con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano comprende no solamente a los presos, sino que se extiende a toda persona privada de libertad en virtud de leyes y autoridades del Estado. Fíjense, esto es importante, como el caso de hospitales psiquiátricos, instituciones para el diagnóstico y de rehabilitación de menores infractores, entre otros. Esto es también una cosa que me pareció importante, ¿no? La privación de libertad no solo cuando hablamos de las cárceles o las celdas o lugares de detención, ¿no? Bueno, un hospital psiquiátrico. Otra sería otra tela para otra clase o varias clases, ¿no? Y la Corte Interamericana reiteró en diversas oportunidades la obligación del Estado como responsable de los establecimientos de la detención de garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a salvo sus derechos, como el derecho a vivir en una situación de detención compatible con su dignidad personal. O sea, bajamos a otro zona, ¿no? El Comité de Derechos Humanos dijo, bueno, tengamos en cuenta otro tipo de establecimientos, y la Corte Interamericana, incluso en ese librillo, en ese folleto que yo les subí,
va delineando un poco la obligación del Estado a la hora de garantizar la dignidad personal, ¿no? Acá, ¿qué es tratamiento cruel o inhumano para la Corte Interamericana de Derechos Humanos? También una postilla me pareció interesante dejarles. Los distintos puntos son el resumen de este párrafo, ¿no? Aislamiento prolongado, incomunicación coactiva, medidas lesivas a la libertad psíquica y moral, medidas contrarias al respeto a la dignidad inherente al ser humano, y todo tratamiento que tiene una persona, ya sea detenida o por supuesto en un lugar psiquiátrico también, debe ser razonable. Y acá esto que está entre paréntesis son párrafos de distintos casos, ¿no? Que saqué del librillo ese que les subí. Aún en los casos de periodos de tiempo determinado, en el cual está aislada la persona, el Estado está obligado a asegurar el ejercicio de garantías mínimas e inderogables establecidas en la Convención. Y concretamente, fíjense en el derecho que tiene el detenido a cuestionar la legalidad de la detención y la garantía del acceso durante su aislamiento a una defensa efectiva. La verdad que este es un buen parámetro, porque, bueno, la legalidad de la detención no es solamente que no le peguen, no lo azoten, no lo lastimen, sino también que, el tiempo que sea adecuado a lo que tiene que cumplir. Y acá esto me pareció muy interesante, la legalidad de la detención. Y cómo acceder a la famosa defensa efectiva. Esto seguramente tema los da el doctor Vicente, pero es muy, muy interesante este punto, ¿no? La defensa efectiva. La defensa efectiva no solamente, me nombraron, tengo el defensor oficial, ya está, me sortearon, me toca, me vienen a buscar, voy tal día, hago una declaración. No, la defensa efectiva es, evidentemente, ¿no? Es la efectividad de sus derechos, ¿no? No solamente tener una defensa formal, sino la defensa efectiva. Y por último, acá un poco ejemplos de trato cruel, inhumano y degradante. ¿Qué sería? ¿No? Porque, bueno, penas, lo que preguntó Lucas hace un rato, ¿no? Corporales, nos vienen azotes, lastimaduras, bueno, lamentablemente una lista larga, ¿no? de este tipo de actos. Pero estos son ejemplos de tratos crueles e inhumanos, ¿no? Un exceso de incomunicación, tenerlo en silencio, una persona indeterminadamente. Acá hay un caso, esto surge del caso Suárez contra Ecuador, en el año 97, el impedimento de buscar un abogado, ¿no? La defensa efectiva, prohibirle comunicarse con la familia, bueno, una celda húmeda y subterránea de 15 metros cuadrados con otros 16 reclusos, bueno, dormir sobre hojas de periódicos, golpes, amenazas, la verdad que la lista no se acaba, ¿no? Lamentablemente el mal no se acaba, pero un poco es desgranar esto de penas crueles, daños corporales, golpes, azotes, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Bueno, ahí tienen una serie de ejemplos que si quieren bucear un poco más en ese librillo, en ese cuadernillo de integridad personal de la Corte Interamericana, tienen más ejemplos. Bueno, dudas, comentarios, Profe, preguntas. Sí. Esto de la tortura. Estaba leyendo la convención. Dice no podrá, digamos, invocarse un estado de guerra. Digamos, en la guerra
también se contempla la no tortura. Ujú. Como algo naif, un poco naif, ¿no? Si en la guerra, digamos, vemos lo que es capaz el hombre, y si en la guerra se mata, la tortura, digamos, es... A ver, bueno, a ver, es como decir, sí, la verdad que todo esto que estamos hablando puede llegar a ser hasta un poco utópico, ¿no? Pensando que lamentablemente siguen ocurriendo estos sucesos, pero la tortura en una guerra es un crimen de guerra. Parezca mentira o no, hay normas, ¿no? En la guerra y hay responsabilidad internacional también por la comisión de estos crímenes. El crímenes. Estado que tortura en una guerra es responsable internacional. Exactamente. Esa era la pregunta. Exacto. Esa es la pregunta y esa es la respuesta. O sea, no negamos como todo que suceda, pero es un crimen. La tortura es un acto que está prohibido por las normas de derecho internacional humanitario y generan un crimen de guerra. O sea, no hace falta, o sea, la tortura ya sabemos cuál es el fin, ¿no? Obtener una confesión o una respuesta o algo. Y es un trato cruel, inhumano, degradante, o sea que no es un método efectivo, o sea, hay normas legales dentro de la guerra que es usar cierto tipo de armas, utilizar ciertos lugares para combatir, ciertos periodos horarios, respetar treguas, respetar, digamos, lugares que no se pueden tocar, por ejemplo, los lugares de la Cruz Roja Internacional, donde hay campamentos, donde hay heridos, etc. Y bueno, la tortura es un crimen de guerra, es un crimen internacional, y en el contexto de un conflicto armado es un crimen de guerra. En el contexto de un Estado de Derecho es un crimen contra la humanidad. Así que esa es la respuesta. Algo habíamos hablado con ustedes de eso, ¿no? Sí, y seguramente cuando vimos Para recordarlo un poco, porque no lo tenía tan fresco, así lo recordaba. Sí, seguramente tocamos algo cuando vimos responsabilidad por penal del Estado, ¿se acuerdan? Bueno, muy bien, gente. Bueno, espero que haya sido claro. Tienen el material allí. Y bueno, vamos a seguir la próxima clase. Vamos ya directamente a entrar. Voy a dejar para el final lo de libertad de expresión, así que analizaremos, vamos a entrar al tema de propiedad, derecho de propiedad. Vamos a derecho de propiedad, comunidades, propiedad comunitaria, es un tema lindo, actual, así que eso vemos la próxima clase. Ok, profe. Bueno, profe, gracias por la clase. No, gracias por su presencia y bueno, Bye, que bye. estén bien. Nos vemos la semana que viene. Chao, profe, hasta la semana que viene. Gracias, profe. Chao, chicos.